Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer para mí, después de 19 años, regresar a Ministerios Nueva Vida, poder saludar a ese pastor que siempre es alegre, jocoso, bromista, de todo él. Yo siempre lo recuerdo porque recuerde que yo vengo de base judía, me crié en el judaísmo con mi abuelo, y de momento llego y encuentro un pastor que le gustaba cazar cascabeles y toda esa historia muy linda, preciosa del pastor, el doctor Jesse Cisnero, que es un placer haberlo saludado otra vez a ti y a tu esposa Jesse, a Genaro, pastor Genaro, una bendición también, mi hermano, que lo conocí, y aunque ya nos conocíamos, pero ya ahora como pastor, aquí también uno de los pastores del Ministerio Nueva Vida. Siervo de Dios, bienvenido también. Vamos a prepararnos en esta noche con la palabra del Señor. Quiero que ustedes le pongan mucha atención. Vamos a profundizar tanto hoy como mañana y el domingo en la mañana, que quiero tocar uno de los temas muy profundos, porque hay demasiadas confusiones en este momento en las redes sociales, no solamente con el tema que vamos a tocar también hoy, sino con el tema de la marca de la bestia y la vacuna, que hay muchísima, pero muchísima desinformación, y por supuesto todo es parte de un proyecto, que eso es ya la parte final, el domingo en la mañana. Pero preparémonos esta noche con la palabra del Señor. Así como están de pie, vamos a buscar rápidamente en el Evangelio de San Lucas, o más bien Mateo. Vamos a buscar en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 21 y 22. Leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ese capítulo nunca lo entendimos hasta que va a llegar el 2020, que es lo que vamos a hablar ahora. Pido que inclinen su rostro y vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta palabra que hemos leído en esta tarde, Señor. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Si esto fuera la gran tribulación, es el tema que quiero tocar con ustedes esta noche, y el subtítulo es: con todo y esto no se arrepintieron. Vamos a, antes de ahondar sobre este tema, miremos este video. Voy a preparar al hermano que estuvo conmigo a mediodía, que me prepare bien el sonido, tengamos buen sonido, que probamos hoy a mediodía, y entremos con esto. No cabe duda que con la entrada del 2020 el mundo cambió totalmente.
Es tan impactante lo que sucedió a partir de solamente el año pasado para acá, que ha hecho que una multitud de empíricos predicadores, algunos se presentan como escatólogos sin haber estudiado escatología, y se presentan como que si fueran la última Coca-Cola del desierto. Estos elementos están haciendo desastre en cuanto a las interpretaciones escatológicas. Hay un personaje de origen español que multitudes de nuestros evangélicos lo siguen. Cantidad enorme de pastores cambiaron sus pensamientos doctrinales por seguir a este hombre que se hizo famoso el año pasado. Este personaje de origen español enseña que definitivamente la gran tribulación dio inicio el año pasado. Y multitud de pastores están fieles siguiendo lo que él está diciendo. Pero lo más catastrófico es que este español ni siquiera es evangélico. Entonces uno dice, Dios mío, ¿por qué yo voy a seguir a un personaje que ni siquiera comparte a mi Jesús? Y esa es la triste realidad que está viviendo la iglesia en estos momentos en cuanto a la desinformación en las redes sociales. De ahí que en estos días vamos a hacer recalcar, tener mucho cuidado de dónde te estás alimentando, de quiénes te estás alimentando. Es muy importante, porque Pablo habló de esa profecía. Dijo que en los últimos días muchos apostastarán. La palabra apostastarán quiere decir muchos se caerán del fundamento, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipócritas mentirosos. Es decir, los demonios no pueden hablar por sí, necesitan cuerpos, seres humanos. Y por supuesto no van a utilizar a un verdadero cristiano de la iglesia, porque ese verdadero cristiano tiene el poder del Espíritu Santo y no lo puede usar. Así que va a utilizar a cristianos resentidos. Esos cristianos que, como Jesse no lo dejó predicar aquí en la iglesia, entonces se va y pone su mural en las redes sociales y comienza a tirar garrote a diestra y a siniestra. Y de esa gente, multitudes de evangélicos se está alimentando, tristemente. Así es que elementos como ellos están diciendo que están convencidos que la gran tribulación inició el año pasado. Y claro, es que lo que está pasando es tan trascendental que hace que, si no analizamos profundamente con, ¿cómo se puede decir?, con binoculares, podríamos caer. ¿Por qué? Porque es una realidad que estamos viviendo un impacto sin precedentes desde el año pasado. El 2020 inicia con el 3 de enero. Apenas estaba el 3 de enero y entramos ya con los rugidos, los resoplidos de los 4 jinetes del Apocalipsis. No quiero decir que son sueltos, sino resoplidos. Es decir, los 4 jinetes no están siendo sueltos, pero sí estamos sintiendo. Los que son vaqueros saben cuando un caballo está resoplando pero que no ha sido suelto y está tirando ese resoplido y como a punto de ser suelto para salir disparado. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Y así comienza el 2020. El 2020 comienza con rumores de guerra. Cuando el presidente en ese entonces, Donald Trump, ordena matar al segundo hombre más poderoso de Irán y asesina o manda a matar a este criminal, porque era un super criminal ese tipo. Y cuando mató al segundo hombre más poderoso de Irán el 3 de enero del año pasado, el mundo entró en pánico, en miedo, porque los iraníes juraron que se vengarían y que iban a desatar el infierno en todo el mundo. Y había una expectación de miedo en enero de que se desatasen espíritus de guerra. Comienza con rumores de guerra. Y en el mismo enero comienza otro pacto que hace que multitudes de los que están hablando, de las que se presentan como escatólogos, cometer errores. Y es que, por supuesto, el presidente Donald Trump da un paso gigantesco
pero gigantesco el año pasado en los acontecimientos proféticos. Cuando el 28 de enero del año pasado, el presidente Donald Trump presentó el proyecto a quien él le llamó el Pacto del Siglo. Presenta ese proyecto de acercamiento entre los árabes e israelíes. En 72 años, en aquel momento, en 72 años, hoy 73 años, en 72 años, ningún presidente de los Estados Unidos de América había podido lograr lo que el presidente Donald Trump estaba logrando. De momento, aquellos hermanos en la sangre del pueblo judío, como eran los árabes, que por 72 años fueron irreconciliables con sus hermanos judíos, de momento empiezan a sentarse a la mesa y a negociar. Y en septiembre del año pasado, el presidente Donald Trump presenta con creces pactos sin precedentes con el mundo árabe. Pero en ese momento vienen las elecciones. Los expertos dicen que si Donald Trump hubiese ganado el segundo mandato, de fijo en este 2021, se hubiera finiquitado ese pacto. Y eso significaba el cumplimiento de la profecía de Daniel. Pero la pregunta es, ¿era el tiempo todavía? Así es que de algún momento se detiene el tiempo. Se detiene ese tiempo. Pero también, si bien es importante analizar la imagen de ellos dos, el presidente Donald Trump, ese personaje relevante de la historia de los Estados Unidos, y que es profundo, es un tema que lo toco en profundidad ya con pastores más en cercanía, en profundidad, ese misterio del presidente Donald Trump, ese personaje que menciona Daniel, ese anciano de rostro fiero, ese personaje místico que nunca existió y que Daniel habla que sería para los tiempos del fin. Pero importante analizar, y que yo solo quiero pasar así en pequeño destello. En septiembre del 2017, estoy sacando la tercera edición de este libro. Jesse, tú tienes la segunda, es el mismo. La tercera edición, solo que en este libro intervienen muchísimos más científicos ya en esta tercera edición. Y en ello, en septiembre de 2017, estoy recibiendo un documento de la Universidad Hebrea para mi libro, firmado por rabinos. Y me están hablando algo que nosotros los escatólogos nunca lo habíamos visto así. Me decía el documento: Antonio, no son dos bestias, son tres. Un antipadre, un antihijo y un antiespíritu. Y como Satán no es Dios, Satán no puede operar como Yahweh, como Jehová de los ejércitos. Él necesitará un cuerpo humano para actuar como un antipadre. El antipadre preparará el camino, tomará el poder con halagos y finalmente terminará dando el poder a su hijo, imitando la Trinidad de Dios. De ahí que cuando hice este documento y toda una serie de cosas importantes para el libro de ahí la relevancia de su hijo político, ese joven que está viendo usted aquí, ese joven que es su yerno, el esposo de su hija más querida por él, como es Ivanka, ese joven cuyo nombre es Jared, es una palabra hebrea que significa el que bajó de arriba. Ese es el verdadero y auténtico arquitecto de todo nuestro tratado de paz. Y si su suegro regresara al 2024, que es casi seguro que va a regresar, todos los expertos dicen que como su suegro ya no se puede reelegir después del 24, o sea, su mandato terminaría el 28, todos predicen
que este joven podría convertirse en el primer israelí en la historia de llegar a ser el number one del mundo. Pero no solamente eso, es el joven más amado en Israel, porque en Israel lo están viendo como el futuro Mesías. No solamente porque él es mesiánico, no confunda la palabra mesiánico, porque hoy en día tenemos unas terribles confusiones entre los hispanos con ciertos movimientos que se autodenominan hispanos y que yo le llamo de una manera sencilla, que son muchos hispanos que se aburrieron de ser católicos, luego se hicieron evangélicos, se aburrieron de ser evangélicos y ahora quieren ser judíos. Y en el vocablo judío la palabra mesiánico quiere decir, como todos estos de negritos, ¿se han visto ustedes de negrito, sombrerito y barbita? Se llaman mesiánicos porque están esperando al Mesías. Ellos todavía no creen que Jesús es el Mesías. Ellos todavía esperan al Mesías para que se cumpla la palabra de Jesús que dice, Yeshua, yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. Estaba hablando de el anticristo. Recuerde que solo hay dos pueblos que todavía no creen que Jesús es el Mesías: Israel y los árabes. Y los dos son hijos de Abraham. Y los dos están esperando al Mesías. Así que el falso Mesías viene para engañar a esos dos pueblos, no al mundo. ¿Para qué va a engañar al mundo? El mundo ya está abajo de él. Él viene a engañar a dos pueblos. Así es que, interesante, porque en Israel a este joven se le está viendo con lupa, porque él es el joven que, aprovechando el poder de su padre político, su suegro, comenzó a hacer pasos gigantescos hacia los tratados de paz. La paz que en este momento está gozando Israel con sus hermanos árabes se debe a este, pero solo está el 50%. Falta el otro 50%, porque recuerde que son 22 naciones árabes. Solo hay 11 que están cerca de Israel. Faltan las otras 11 naciones. Todos los expertos creen que si regresara el presidente, este joven finiquitará ese proyecto. ¿Y por qué él? Porque en la actual administración no existe la más mínima posibilidad de que esos tratados de acercamiento con Israel continúen. Primero, porque este es un gobierno católico y el Vaticano jamás, nunca ha sido ni será amigo de Israel. Eso hay que entenderlo. Para comenzar, recuerde que la teología del Vaticano, que es la misma teología de San Agustín de Hipona, es la teología que el nuevo pueblo de Dios ya no es Israel, sino que es la Iglesia Católica. Es que ellos no van a aceptar. Es que en este gobierno va a estar estancado, pero parte del proyecto que mañana un poquito, en el tema de mañana que vamos a hablar, aunque yo quiero hablar mañana en profundidad las conspiraciones de este virus. ¿Quién está detrás de todo esto? Porque todo es un proyecto. Todo es un proyecto. De allí que todo eso pasa en el 2020. Y vamos a pasar ese 2020 caliente a los acontecimientos geológicos. Dice, y aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán en ansiedad. Es exactamente como entramos el año pasado. Las naciones entraron en ansiedad profunda y continúan en ansiedad en este momento. Acabo de estar en 3 países de Centroamérica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua. He estado recientemente también en México y la situación sigue difícil en estos países ante esta pandemia. Hay miedo, hay espanto, hay terror todavía. Dice, con ansiedad y descontento ante el bramido del mar. La palabra mar no solamente es físico, sino también es escatológico y quiere decir naciones. Ante el rugido, ante la desesperación, crisis que están pasando las naciones. Dice, y la gente se desmayará de miedo.
Lo vamos a ver ya más adelante, porque esta pandemia ha producido, vamos a recordarlo, voy a traer porque está fresquita la historia de lo que va a pasar el año pasado con esta pandemia. Dice, porque los poderes del cielo serán zarandeados, golpeados, y después verán al Ben Ahadán, al Hijo del Hombre, viniendo en una nube con poder y su Shekinah, es decir, su gloria grande. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice, párese. La palabra párese que está utilizando el hebreo ahí es póngase firme. Solo las personas que han sido militares, si estuviera aquí el hijo de Jesse y otros militares, no sé si vino el hermano Boe, solo ellos entienden esa palabra, porque la palabra póngase firme es una palabra militar. El militar se pone firme con la cabeza en alto. Está diciendo aquí el Señor es, cuando ustedes vean estas cosas, esos cristianos que siempre andan así como jorobados, que nunca se levantan, Jesse, que nunca se levantan, nunca son victoriosos, siempre andan fracasados. Dice el Señor, cuando ustedes vean estas cosas, pónganse derecho, enderécense y miren hacia arriba, porque nuestra salvación viene de arriba. Y así comienza también el mes de enero caliente, una catástrofe sin precedentes geológica en Australia, que va a provocar la muerte de 500,000 de estos preciosos animalitos, donde no existe un hogar en el mismo Estados Unidos, donde en aquella entonces, o todavía, pero sobre todo 10, 15 años atrás, que una niña no soñara tener un oso inspirado en los koalas. Ese animalito que inspiró todos esos millones de ositos en las casas. 500,000 de ellos. 500,000 de ellos fueron consumidos por los descomunales incendios forestales en Australia. 500,000 de estos animalitos preciosos, los canguros, fueron consumidos. 32% del territorio de Australia fue devorado por esos descomunales incendios forestales. Pero ¿por qué tocamos esto? Porque CNN está entrevistando con imágenes que fueron impactantes el año pasado, cuando un ranchero australiano está en su rancho y en ese momento están las cámaras de CNN y están los del cuerpo bombero apurando lo que salga, porque las llamas devoradoras están devorando todo, consumiendo a diestra y a siniestra su rancho. Y él está dándole el tiro de grasa a su vaquita. Y cuando le está dando el tiro de grasa a su última vaca, y él está empapado en lágrimas, viendo aquella vaquita que lo queda viendo, y así llorando, nos mostraban esas imágenes dolorosas. El periodista le pregunta a uno de los científicos australianos y le dice: doctor, los incendios de California y los incendios de la Amazonía en el 2019 fueron provocados por accidente, por imprudencia, alguien que iba fumando, alguien al estilo mexicano que hace las famosas carnes asadas en el patio. Dice: pero ¿ese es el problema de Australia? Y allí fue la respuesta que como escatólogo me abrió los ojos. Dijo: eso es lo desconcertante, dijo el científico. Es difícil que nos entiendan, dijo, lo que voy a decir, pero solo los ciudadanos del Middle East de los Estados Unidos, los que saben lo que significa un tornado, me podrán entender, dijo él, lo que yo voy a decir. Dijo: un tornado, dijo, es una furia que se desata sobrenatural, donde no existe ninguna fuerza humana que lo pueda detener. Ustedes en Lobo, en el pasado, tal vez Jesse recordará que han vivido ustedes en esta área lo que es la furia de un tornado. Él dijo: ¿cómo detener un tornado? Dijo: ¿por qué respondo eso? Porque los incendios de Australia no fueron provocados accidentalmente, sino que fueron provocados por tornados de fuego que vinieron del cielo.
rayos, truenos de fuego. Cuando él dijo eso, dije: santo Dios, la profecía de Isaías. Isaías dice: por Yahweh de los ejércitos será visitada la tierra, y da 6 profecías. Entre esas dice: por tornados de fuego. Santo Dios. Y así estábamos viendo esas imágenes impresionantes hasta que vamos a llegar en agosto del año pasado. Esta vez los alrededores de San Francisco, todos los noticieros, tanto en inglés como en español, nos hablaron de esa tenebrosa tormenta que sucedió ese viernes en agosto 19 del año pasado. CNN como Univisión, Telemundo dijeron: 1.500 rayos de fuego cayeron sobre los bosques alrededor de San Francisco y han provocado estos incendios incontrolables. Una vez más, estaban hablando de fuego que viene del cielo. Los incendios fueron descomunales, a tal manera que en las siguientes 3 semanas volvieron a San Francisco color rojo, y todos los periódicos, noticieros decían: San Francisco se viste de rojo como un color apocalíptico, decían. Las imágenes de los incendios se extendieron a los estados vecinos, como el estado de Washington. Así se miraba Seattle, completamente lleno de bruma, y ni se diga Oregon. En Oregon, estas fueron las imágenes impresionantes y terribles: los incendios y las pérdidas de millares de casas que fueron consumidas. Mirábamos las imágenes parecidas a las del australiano, de una familia mexicana que dijo, llorando frente a las cámaras de televisión, allí en Portland, él dijo: apenas logré agarrar un poco de ropa, monté corriendo a mi familia y salimos huyendo. Y comenzó a llorar y dijo: no pude salvar a mi mascota, no pude salvar a mis vacas. Y comenzó a llorar y dijo: todo lo he perdido. Los embates de la naturaleza, de las tormentas sin precedentes que rompieron récord el año pasado. 14 huracanes impactaron sobre las costas de Estados Unidos. Desde 1962 ese fenómeno no se daba en Estados Unidos. El máximo había sido 9 tormentas en un solo año, pero este rompió con 14 huracanes. El impacto de la naturaleza el año pasado fue tan extraordinariamente grande que Centroamérica vivió algo inédito: 2 terribles huracanes categoría 5 y categoría 4 en la misma línea en un solo lapso de 10 días. Algo nunca visto de la potencia de la naturaleza, porque la potencia de los cielos serán consumidas. Este pasaje nos hace recordar lo que estoy hablando. Y aunque todavía no es la gran tribulación, que lo que vamos a llegar al final, que muchos dicen que ya estamos en la gran tribulación. Sí, es muy parecido a lo que estamos hablando, pero todavía no es la gran tribulación. Pero estamos viendo los síntomas, por eso le llamo el tema síntomas de la gran tribulación. Dice: y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron del nombre de Dios. Vaya, no me crea a mí, llame a alguien de los de Seattle o de los que viven allí en el estado de Washington. Porque si bien es cierto, este verano que pasamos en Texas no fue tan caliente como nosotros, pero llame a los del estado de Washington, que rompieron récord nunca visto de temperatura. Me decía uno de los muchachos constructores, me decía: Bolañez, en una semana se consumieron todos los supermercados, lo que era líquido. Era tan terrible la temperatura que llegó a 136 grados. Fíjate bien, en Texas lo máximo que hemos llegado a 120. 136 grados. Uno dice, con este cambio climático
abrupto, terrible, es para que todos hubieran caído de rodillas arrepentidos. Pero dice la palabra, y ni aún así se arrepintieron. Y esto que no es la gran tribulación. Hasta que va a llegar esto que va a cambiar el mundo. Y que en el misterio de las conspiraciones lo vamos a tocar mañana en profundidad, por la similitud con una plaga del Apocalipsis. Esta pandemia va a cambiar todo. ¿Fue planificada? Bueno, eso es lo que vamos a ver mañana. ¿Es real? Por supuesto que es real. Porque decir o creer en estos videos conspirativos, que es parte del proyecto también de los Illuminati, porque hay muchísimos que dicen que eso es mentira, que este virus no existe. Decir que este virus no existe es irrespetar a las más de 750,000 familias en Estados Unidos, incluyendo la iglesia, Ministerio Nueva Vida, que lloran a un ser querido, a una mamá, a un papá, y en un caso a los dos que se les fueron en esta pandemia. Solamente en Nueva York, solo hispano en Nueva York, hemos perdido más de 145 pastores, solamente en Nueva York, que se nos han ido en esta pandemia. Decir que esta pandemia no existe, que ese virus no existe, es irrespetar el dolor de los que lloran a un ser querido. Como este muchacho de aquí cerquita de Nuevo México que nos mostró los noticieros en marzo. Es un niño, para mí es un niño, 19 años. Él dijo, mi papá se murió, mi mamá se murió y mis 3 hermanos se murieron con esta pandemia. Y solo quedé yo, y comenzó a llorar aquel niño de 19 años. Decir que no existe esta pandemia es irrespetar ese dolor. Pero, ¿cómo llega esta pandemia? Antes de llegar a esto que quiero leer con ustedes, y aunque mañana vamos a profundizar en más todavía, todo comienza después de esa ciudad de Wuhan, China. Es una forma misteriosa y todo lo que usted quiera decir, y que nos hace sospechar, ahondar más profundamente en la sospecha. Como dicen en Centroamérica, no sé si en México, hay un dicho que dice, en todo esto hay mano negra. No hay duda, el virus es real, pero no hay duda que sí hay manipulación, o que hubo manipulación. Porque uno no se puede explicar cómo es posible que ese virus salta de un solo golpe de Wuhan, China. China es el país más poblado del mundo. Tiene más de 1.200 millones de habitantes. Y por cierto, es el país menos higiénico de todo el planeta Tierra. Bueno, con respeto a los que les gusta la comida china. ¿Cómo es posible que el país menos higiénico y más poblado y más superpoblado del mundo, cuando todavía había enorme, pero enorme desinformación sobre este virus, no se contagiara? Solamente esa ciudad de 10 millones. Y como por especie de magia, el virus salta a Italia. ¿Por qué Italia? Bueno, espérese para mañana que voy a andar más en esto. Pero de momento empieza la gente a asustarse, porque mientras pasaba en China a nadie le importaba.
Porque es la verdad, mientras lo que pasa en China, a nadie le importa lo que pasa en China. Pero cuando salta a Italia y empieza a golpear a Italia, la gente empieza a entrar en pánico. A mí me toca estar en Italia, porque todos estos años me ha tocado estar ministrando cada año en Italia, o esos 3 países seguidos: Italia, Francia y Alemania. De momento, en esos momentos que se está dando, a mí me toca estar allá y me toca venir prácticamente en los últimos aviones, cuando de la noche a la mañana todititito los aeropuertos se están cerrando. Nuestro avión de Italia aterriza en Nueva York. Era escalofriante llegar a ese gigantesco aeropuerto de Nueva York y verlo completamente vacío. Si usted quiere darse cuenta cómo va a ser la gran tribulación, traiga remembranza del año pasado. Cuando llegamos al aeropuerto, vino toda la gente del aeropuerto allí, de las autoridades encapuchadas, y los que éramos ciudadanos y los que somos viajeros frecuentes o globo serving, nos llevaron inmediatamente a otro lugar, y al resto completamente hacia otro lugar, y comenzaron a fumigarnos todo el cuerpo. Y en ese momento es cuando uno reacciona y dice: santo Dios, ¿a qué nos estamos enfrentando? El panorama era escalofriante. Y el 11 de marzo del año pasado, lo van a recordar ustedes, de la noche a la mañana nos mandan a una escalofriante cuarentena. Los edificios se cerraron, incluyendo todas las iglesias evangélicas y no evangélicas. De la noche a la mañana todo se cierra. Era escalofriante, ¿recuerda, Jesse? Y uno se pregunta, por 2000 años Satán luchó hasta lo imposible por cerrar todas las iglesias evangélicas, y de la noche a la mañana trae una pandemia, nos cierra nuestros templos. Pero en el 2016 nos habíamos adelantado. Fui a grabar con los estudios de Televisa un estudio que se llama Las redes sociales. Y allí en el 2016 estoy diciendo: Satán está haciendo uso de las redes sociales, pero Dios le va a dar un golpe durísimo utilizando las mismas redes sociales a él mismo. Cuando Satán pensó que había cerrado toditititito los templos, la iglesia se levanta con los famosos cultos virtuales, invadió toditito los hogares con el mensaje a través de los cultos virtuales. Fue un golpe durísimo para Satán, pero será escalofriante. Fuera fuertísimo, como dice este portal de un israelí en aquel momento. Dijo: en 3 cortos meses, justo como Dios hizo con las plagas de Egipto, Dios nos ha quitado todo lo que adorábamos. Dios dijo: ¿quieren adorar a los atletas? Voy a cerrar todos los estadios. ¿Miraron ustedes los partidos el año pasado? Solo los jugadores y no había nadie en la banca. ¿Quieren adorar a los músicos? Todos los gigantescos conciertos cerrados. Voy a cerrar los teatros, todos los cines se cerraron. ¿Quieren adorar el dinero? Se cerró todo Wall Street. ¿Quieren adorar sus propios cuerpos? Voy a cerrar todos los gyms. ¿Quieres adorar tu propio intelecto? Voy a hacer que nadie, todos se cerraron las escuelas. Si bien es cierto, los que mejor celebraron fueron los estudiantes el año pasado. Mi niña se pone a reír porque digo, celebraron porque se graduaron sin haber estudiado. A la mañana cierran todo completamente. Uno dice, con esa escalofriante situación, uno pensaba,
que toditititita la humanidad iba a caer de rodillas, incluyendo los evangélicos. Pero no fue así. Como vamos a ver, y tengo un tema en nuestro canal YouTube Antonio Polaines Oficial que se llama Invitados a la Cena, y lo quiero recalcar en la última parte, cómo esa parábola al pie de la letra se ha cumplido en estos momentos. Las sospechas de este virus, y que mañana vamos a ver el significado de la palabra corona, porque tiene el mismo nombre de uno de los demonios de Apocalipsis que va a ser suelto en la gran tribulación. Por eso muchos piensan, voy a citar al más grande escatólogo de la Edad Media, también de origen judío, Isaac Newton. Isaac Newton dijo estas palabras, dijo: antes del arrebatamiento de la iglesia va a ver todos los síntomas de la gran tribulación. Eso quiere decir que va a haber plaga de la gran tribulación, pero en primera etapa. En la segunda etapa ya no lo va a haber porque habrá sido arrebatado, dijo Isaac Newton. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Yo entrevisté a uno de los médicos impresionantes sobre esto. Y él me explica, me dijo: Antonio, el coronavirus está en todos los animales, incluyendo en la mascotita que ustedes tienen en su casa. Lo tiene. Su perrito, su gato, todos ellos tienen el coronavirus. Pero por alguna razón en ellos no es agresivo. Pero conforme me dijo el doctor Méndez, director de 6 hospitales en México, pero conforme va creciendo, me dijo, va avanzando en animales más salvajes, el virus se vuelve más agresivo, hasta llegar a 2 animales. A este y a este. En ellos 2, ese virus no solamente es más agresivo, sino que es más contagioso. De ahí las sospechas. Algunos dicen que nadie puede llegar a ser presidente de los Estados Unidos de América si no es Illuminati. Estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosa sí es muy importante saber: cualquier presidente de los que llegue a Estados Unidos y en las 35 naciones que dominan el mundo por medio de los Illuminati, cualquiera de ellos que sea Illuminati, porque los contrarios no pueden llegar a ser presidente. Pero hay algo que Satanás no puede dominar en ellos: las emociones. Satán no puede dominar las emociones del ser humano. El único que puede manejar las emociones del ser humano es nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es nuestro creador. Así es que algunos dicen que Donald Trump fue un dolor de cabeza para los Illuminati el año pasado, porque se le salía de la mano. ¿Por qué? Porque como él es impredecible en sus emociones, de momento se le salían cosas que no tenía que decir, que posiblemente le pegaban su regañada después en las reuniones en privado. Y siempre él dijo, o metió la pata, y le llamaba el virus chino. ¿Por qué le llamaba el virus chino? Las sospechas. La sospecha que de con se haya mutado, es decir, lo cruzaron. Pero ¿quita eso los juicios de Dios? No. Recuerde que Dios siempre utiliza a los mismos humanos para cumplir sus profecías. Dios utilizó al mismo Faraón, Dios utilizó al mismo Nabucodonosor para ejecutar sus juicios. Y a partir de lo que pudo haber pasado, el mundo cambió completamente. Los siguientes 3 meses, marzo, abril, mayo y todavía junio, 5 continentes, los 5 continentes simultáneos, 5 continentes simultáneos,
entraron en cuarentena. Esto nunca había pasado antes. Tampoco es cierto que esta pandemia ha sido más catastrófica que la española. La de España mató 60 millones de personas en la famosa gripe española. Pero debemos de entender que a pesar de eso, en aquel entonces, en 1918, todavía no existía la globalización. Es decir, no existía las Naciones Unidas. Por lo tanto, no tuvo el impacto que esta pandemia va a tener. Porque esta pandemia va a suceder en medio de una globalización, donde todititas las naciones están unidas bajo la Organización Mundial de Naciones Unidas. De allí que esta pandemia tiene la relevancia apocalíptica. Dijo el profeta Abdía, y sucederá, dijo, que para el tiempo del fin yo uniré todas las naciones, Naciones Unidas, uniré todos los reinos para desatar sobre ellos mi ira. Exactamente eso es lo que estamos viendo en este momento. A pesar de que todititas las naciones están unidas, ahora 203 naciones son incapaces de detener los desastres sobrenaturales. E inclusive, si esta pandemia fue manipulada, hay un dicho en Centroamérica que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Porque este virus se les va a voltear a ellos mismos. ¿A quiénes? A los del nuevo orden mundial. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Porque como va a haber mañana y pasado mañana, este virus no se va a ir. ¿Por qué cree que están ya poniendo una tercera dosis? Porque se les está yendo de control. Las imágenes, impresionante. Y mañana yo les voy a mostrar, les adelanto un poquito si quieren verlo. Solo hice 5 minutos, que se llama el cubreboca o los demonios y el cubreboca. Lo que se me dijo en el 2003 con respecto en aquel momento de la guerra en Irak. ¿Recuerda, Jesse, que estaba? Una revelación que se me dio en aquel entonces, yo lo di a conocer en el 2004, 2005. Dijeron que estaba loco. A ver, en todo esto. Esas eran las imágenes. Todo cambió. Profundamente todo cambió. Y así fue, así comenzó con Italia. Los aeropuertos, como va a haber el domingo en la mañana, nos están entrenando. Todo es un entrenamiento. Disculpe que me voy a bajar. ¿Se acuerda que todititos el año pasado, porque lo di un adelanto de lo del domingo en la mañana, le ponían el aparatito, disculpe que lo señala, pastor, en su frente? Y usted como corderito ponía su frente. Todo es entrenamiento. Nos están entrenando, nos están educando. Y así fue el caos de los aeropuertos. Cuando las multitudes se dieron cuenta que se iba a cerrar los aeropuertos, la gente se volvió como loca. Todo tratando de salir antes de quedar varado. Lo viví en carne propia. Primero le cuento lo de Italia, pero como mi agenda está un año adelantado, vengo y al siguiente fin de semana estoy en otro lado. Vengo de Italia y por ley tenía que cumplir la siguiente fin de semana en Guatemala. Y me toca pasar la misma experiencia. Llego a Guatemala ese lunes en la mañana y veo que el aeropuerto está solo. Y llegan los de migración a nosotros: apure, el avión de ustedes es el último. Santo Dios. Y dice: y ruéguenle a Dios que salga, porque si Houston cierra, no va a salir. Y empezó ya a hacer llamadas a hermanos a México, allí cerca de Tuxtla Gutiérrez, hermanos preciosos que uno tiene por todo el mundo, esos hermanos lindos.
Y le dije, hermano, si me quedo varado en Guatemala, no se preocupe, vamos al plan B. Se viene en carro aquí a Chiapas, al estilo de los inmigrantes, buscando alternativa. Así va a ser después del rapto. ¿Quieres tener una idea cómo va a ser después del rapto? Eche una mirada hacia atrás. Los millones que se quedaron varados, porque casi por un año se cerraron los aeropuertos. Los supermercados se volvieron, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Y nuestras mujeres se volvieron enloquecidas comprando lo que no necesitaban. Por el pánico y el miedo. Entraron en pánico y terror y miedo. Y se fueron a comprar papel higiénico en cantidades, como que si el problema era el estómago. Gastaron todititito los garrafones de agua, como que si el problema era agua, hombre. Y decía yo en el valle allá, en McAllen, oye, si aquí tenemos el Río Grande, lo que más tenemos es agua. ¿Cuál es el problema? Eso yo le dije a mi esposa, ¿cuál es el problema desesperado para irte a meter a Sam? Pero la gente cayó en lo que era, en todo esto. Y a partir de ese momento, disculpe que le diga, porque es que no podemos dar todo una sola noche. Quiero que se memorice bien esta imagen por lo que vamos a hablar mañana. ¿Por qué ya produció tanto pánico y dolor este virus? ¿Por qué nuestros médicos no supieron actuar? Porque era algo desconocido, totalmente desconocido aún para nuestros médicos. Nuestros médicos, nuestras enfermeras entraron en pánico porque estaban frente, como lo vamos a ver, es un virus altamente contagioso y es un virus sumamente extraño. Por eso el tema de mañana, la similitud de este virus con los demonios del Apocalipsis. ¿Es posible que operan demonios detrás de este virus? Sí, Señor. Y tenemos múltiples de testimonios de siervos y de hermanos y todo donde el Señor ha dicho: no ores por sanidad, sino repréndelo como demonio. Por supuesto, en toda enfermedad donde hay muerte hay demonios. Recuerde que la muerte son demonios que operan. De momento nuestros hospitales fueron invadidos. El dolor fue profundo entre marzo, abril, mayo. Nosotros en el valle, en McAllen, rompimos récord. Nunca habíamos visto. Me dice el doctor Meléndez, él es el director del COVID para toda nuestra zona. El doctor Meléndez, de origen puertorriqueño, y uno de los médicos científicos que estuvo 6 meses recluido en los laboratorios de Moderna y que participó en la vacuna Moderna. Dios me dio el privilegio en diciembre del año pasado de tenerlo en mi programa, y Dios me dio gracia ante él, y desde entonces hasta hoy en día él vive, cada vez que saca un tema, por favor mándamelo, Antonio. Él es sobreviviente del COVID, y aunque se declara católico, cuando hablamos con él, yo le dije: doctor, de corazón a corazón, ¿cómo lo pasó? Y él me dijo: Antonio, me dijo, yo pensé que me iba a morir. Y me dijo esta palabra: cuando yo estaba ya, que me iban a meter al entubamiento, yo le lloré, me dijo el doctor, al Señor, y le dije, a pesar que es católico él, y yo le dije: Señor, dame una oportunidad más. Y me dijo estas palabras: y Antonio, no voy a perder esa oportunidad. O sea, como médico, estamos hablando de un médico científico. ¿Por qué? Porque ellos mismos no conocían esto. Es por eso que tuvimos solamente en Estados Unidos más de 150 médicos que se nos murieron, y una enorme cantidad de enfermeras.
que se nos murieron. Hay algo que le adelanto para el domingo a las 10. Solo me dice el doctor Meléndez, me dijo: Antonio, todas las vacunas antes de esta las experimentamos con los indígenas en África, en los países pobres. Por si no funcionaba, pues se morían allá. Pero esta es la primera vacuna, me dijo, donde los que se pusieron en la línea de fuego fuimos los médicos y las enfermeras. Dijo: ¿y sabe por qué? Me dijo él. Porque nosotros estábamos viendo en los hospitales la multitud de gente que estaba muriendo. Él es el director de COVID. Me dijo: solo en McAllen llegamos a tener en un solo día 103 muertos. Las morgues, que es un pueblo pequeño, las morgues están preparadas para 14, 15, 20. De momento no teníamos morgue, tuvimos que alquilar carros refrigerados y llenarlos. Dice, eran sentimientos profundos y encontrados. ¿Por qué creo yo que este virus opera en demonio? ¿Por qué lo creo? Por la forma tan fea y espantosa con que nuestra gente ha muerto. Aislado. Los aislaron. Nuestra gente moría aislado, solo. Ni siquiera tenían el privilegio de tomar la mano de su ser querido antes de morir, de tener una palabra de consuelo. Por eso creemos que esta pandemia es algo diabólica y apocalíptica, por el dolor con que esa gente murió aislado, solo. Habieron algunos héroes, como este doctor de origen mexicano en uno de los prestigiosos hospitales de Houston. Él se conmovió de ver la gente cómo moría, dijo él, llorando. No podía aguantar, dijo, verlos cómo morían con dolor. Más que el virus, el dolor de morir solo. El dolor de no poderse despedir de sus seres queridos. Entonces él lo que hacía es que agarraba su iPad, averiguaba el teléfono de uno de los seres familiares y les ponía en el iPad a los que iban a morir. Por lo menos, dijo, para tratar de que murieran con algo. Uno dice, vuelvo de nuevo, en medio de esa escalofriante cuarentena, en medio de ese encierro escalofriante, uno esperaba que la humanidad cayera de rodillas. Y esto es buenísimo para ustedes, siervos de Dios, por los que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación. Si con lo que vamos a ver la iglesia pasa por la gran tribulación, entonces nadie va a ser salvo. Porque si con esta pandemia y con este escalofriante y con la presencia del Espíritu Santo ni aún así se arrepintieron, ¿cómo se van a arrepentir después del rapto cuando no está la plenitud del Espíritu Santo sobre la tierra? Miren lo que dice el pasaje. Y los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, su depravación sexual. ¿Cómo es posible que en plena pandemia uno de los países hispanos supuestamente de mayor trascendencia moral, como es Costa Rica, aprovechando plena pandemia que todos los costarricenses estaban aterrorizados, espantados, escondidos en sus hogares, legalizan el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres? Y no solamente eso, aprovechan todo eso para poner también que a partir del año pasado
todo niño costarricense que nace, en la acta de nacimiento no se puede poner si es varón o si es hembra, tiene que dejarlo en blanco, para que supuestamente cuando el niño tenga 12 años, él decida qué es. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, en lugar de arrepentimiento, tal como está diciendo, cómo es posible que más de 200,000 mujeres en Argentina en diciembre pasado salieron a desfilar y celebrando porque habían aprobado la ley del aborto? Celebrando porque podían asesinar a sus propios hijos. Y si ni aún así se arrepintieron. En algunos países de América Latina, incluyendo México, en lugar de llamar los líderes políticos al pueblo a que pidieran perdón a Dios y se arrodillaran, no, sacaron a sus demonios, sus ídolos, en aviones, en helicópteros para que el pueblo saliera. Y si ni aún así se arrepintieron de adorar a sus ídolos y a sus demonios. La depravación se ha vuelto una agenda mundial, el matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay un estudio profundo y significativo que lo tenemos en DVD que se llama La clonación contra Dios. 2 hombres no pueden tener hijos, ¿verdad que no? 2 mujeres no pueden tener hijos, pero sí pueden clonar. O sea, ¿quién está detrás de ese proyecto de la clonación? ¿Qué hay detrás del matrimonio gay? Esto es un proyecto. Y uno dice, wow, Costa Rica se convierte en el primer país de Centroamérica que legaliza con bombos y platillos el matrimonio de hombres con hombres, mujeres con mujeres y el aborto. Guatemala está ya en la segunda plana, pero 3 países se niegan a pasar el matrimonio gay y el aborto. Y como es el nuevo orden mundial, ustedes no tienen ni idea el poder que esa gente tiene. Manejan todititito. Las 2 monedas más grandes del mundo les pertenece a ellos. Toditititita la media les pertenece a ellos. En febrero del 2019 me pidieron que fuera como consejero con gente de la Casa Blanca del Departamento de Estado a visitar a 3 presidentes de Centroamérica, a sentarnos en privado con ellos. En cada uno aproveché el momento para ministrarles de Cristo, junto con los representantes de la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Y de momento uno de ellos dice, en el 2017 dice, vinieron aquí los del Nuevo Orden y nos dijeron, esta es la agenda. Queremos que pase en el Congreso el matrimonio gay y el aborto. Y él dijo, no lo voy a hacer, porque nuestro país es un país profundamente cristiano. Y dijo, ok, no lo haces, nosotros te vamos a destruir. Nosotros tenemos el poder de destruirte. Nosotros mandamos toda la media, vamos a hacer que te denigren, que te hagan y esto, y esto, y esto, y esto. Qué interesante que los 3 únicos países que se niegan en Centroamérica son los 3 que los tienen en rojo. ¿Por qué? Nuevo orden mundial. Es una agenda. ¿Quiénes son los que manejan en la Casa Blanca en este momento? Este movimiento. ¿Quiénes son los que manejan en el Departamento de Estado? Este movimiento. Movimiento gay. Movimiento pro aborto. ¿Qué dice la palabra que leímos? Y ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, de sus asesinatos y de su depravación sexual. Y lo que toco en profundidad en este misterio profundo que estamos viendo. ¿Cómo es posible que en plena pandemia el año pasado, mes de mayo, por un error que cometió un policía, un solo policía, allá en Wisconsin, y miraba esas manifestaciones en Atlanta, Georgia, a la gente enfurecida, agarrando bloc de cemento
y tirándoselo con furia a nuestros policías en Atlanta, como que qué culpa tenían ellos. Ellos no tenían nada que ver con lo que había pasado en Wisconsin. Se les olvidaba a esta gente que estaba llena de odio que nuestros policías son también ciudadanos americanos, que también son papás, son madres, tienen hijos. Y mirábamos ese espíritu de odio que se desató también, aún demonios de racismo profundo que por décadas estuvieron adormecidos. Se desataron esos demonios en plena pandemia. Y si ni aún así se arrepintieron. Claro, eso le da fuerza a la gente que dice que estamos en la gran tribulación. Pero por supuesto, esto no es la gran tribulación. Es probable que todo esto está proyectado hacia un solo propósito: la marca de la bestia. Por supuesto que sí. Y es el tema que tocamos el domingo a las 10 de la mañana. La marca de la bestia. Están preparándonos todo, pero yo quiero leerle esta palabra. Dice: las personas de hoy están iguales que el faraón de Egipto. Temen a las plagas, pero no temen a Dios. Y los que más miedo le tienen a esta plaga son los evangélicos. Incoherente, ¿no? Porque hoy se sabe que el 60% de los evangélicos no ha regresado a su iglesia. Es impresionante el vacío que hay en las iglesias. Me ha tocado a mí, porque yo desde junio comencé a predicar, el año pasado. No tuve miedo, fui a la convención de la iglesia Lin. Claro, pagué un precio porque tantísima gente en plena pandemia me infecté. Pero también Dios se glorificó porque ni siquiera me dio ni calentura. Pero eso me llevó a hacer ese estudio que se llama Los invitados a la cena. La parábola. Y que lo puede ver usted más en nuestro canal YouTube, Antonio Bolaines Oficial. Busque Los invitados a la cena, parte 1 y parte 2. Dice esa parábola, Jesse, solo hasta el año pasado vamos a entender esa parábola. Dice que el rey llama a sus malajín. La palabra malajín quiere decir sus ángeles. Y le dice a sus malajín: vayan y digan a mis invitados que la mesa está lista para la boda de mi hijo. Esto tiene connotación con el 14 de mayo del 2018. ¿Por qué? 14 de mayo del 2018 se cumplieron los 70 años del renacimiento de la nación judía, y con ello el fin de una generación, y comienzan los 10 años en rojo. Busque en nuestro canal la palabra el pasado se vuelve futuro, porque hay que ver la mirada. Cuando el ángel le dice a Jacob, al padre Abraham: voltea tu mirada, vuélvete atrás, porque el pasado se vuelve futuro. Lo que pasó en el Antiguo Testamento se iba a repercutir en la iglesia. Cuando el remanente de Israel en Babilonia cumplieron los 70 años, Daniel se siente impactado, que lejos de ver un avivamiento en el pueblo judío, en el remanente, saber que se habían cumplido 70 años y deseoso que era el momento del cumplimiento de la profecía de Jeremías, no, el pueblo entró en una frialdad. El remanente judío en Babilonia, que dio lugar hasta la composición de aquel salmo que decía: oh Señor, ¿cómo traemos remembranza
y nos reuníamos junto a los ríos de Babilonia y llorábamos y cantábamos y gritábamos: Jerusalén, el próximo año yo volveré a Jerusalén. Y dice, y venían los babilonios y nos decían: dejen de estar llorando, dejen de estar diciendo que se van a ir el otro año. Y entonces y nos decían: dejen de estar, que sus doncellas más bien se alegren como nosotros los babilonios. Y el salmista le respondía: oh, si nosotros dejamos de cantar, y si nosotros dejamos de adorar, y si nosotros dejamos de decir que el próximo año nos vamos para Jerusalén, entonces también que se borre nuestro nombre del libro de la vida. Así respondía, dice el salmista. Pero ahora se han cumplido 70 años y lejos de sentir deseo de volver a Jerusalén, se habían enamorado de Babilonia. Y ahí es cuando comienzan los 10 años en rojo. Exactamente cumplido. Y mire cómo estamos. Se cumple el 70 años, 14 de mayo de 2018. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia? Frialdad. Y se vayan a los Malaquín, díganle: la mesa está lista. Fueron los ángeles y el panorama fue frialdad. Regresan los ángeles y dicen: no, Señor, ninguno reaccionó ante la profecía tuya, y no pasará esta generación. Nadie reaccionó. El rey dijo: ok, vayan de nuevo y díganle a mis invitados que he provocado una mortandad desde los más flacos hasta los más gordos. ¿Quiénes son los que han muerto en esta pandemia? ¿Solamente los pobres? ¿Han muerto? Hasta el propio Colin Powell, uno de los grandototototes, líderes, actores de cine, ministro de Defensa de Colombia. Y se vayan y díganle que he provocado una mortandad. Y regresan los Malajín y dijeron: no, Señor, ni siquiera con esta pandemia reaccionaron. ¿Estás hablando de los invitados? ¿De quiénes? Ya voy a hablar un poquito en eso. Ni siquiera con esto reaccionaron, Señor. Todo lo contrario, comenzaron a agarrarse a leñazo limpio en las redes sociales entre ellos mismos. Estoy en Athens, Atlanta, Georgia, agosto del año pasado. Nuestras iglesias, muchas de nuestras iglesias, y Jesse, eso los salvó a ustedes. El que ustedes no pararon, cerraron los templos, pero se fueron al parqueo. Y eso les ayudó a ustedes. Otros que cerraron totalmente, ahorita lo están lamentando. Entonces, voy a esa campaña totalmente en el parqueo. Y cuando estamos allí, la tarima y todo, y está la pastora, es una pastora, la pastora con el grupo musical alabando a Dios y todo allí, se acerca el esposo de la pastora y me dice: hermano Bolaine, mire todos esos diáconos que están ahí, todo. Mire todos esos sugieres, me dijo. Y mire todos esos músicos. Yo: sí, pastor. Todos son nuevitos. Porque los viejos no han regresado. Cuando él me dijo eso, dije: santo Dios, la parábola. ¿Quiénes eran los invitados? Los viejonazos. ¿Quiénes son los viejonazos? No estoy hablando de edad. Estoy hablando de los que tienen 5, 10, 15, 20 años de ser evangélicos. Son los invitados de banca. Ellos son los que no reaccionaron en esta pandemia. Ellos son los que se quedaron en las casas con argumentos muy pobres como: no, es que yo no voy a la iglesia porque me puedo infectar. Pero si van al Walmart, si van a las fiestas sociales y si van al trabajo, ¿y acaso no se pueden infectar ahí también? Temen
Dice, temen a las plagas, pero no temen a Dios. Una encuesta que salió responsable dice que 60% de los evangélicos, no solo en Estados Unidos, totalmente América Latina también, y Europa ni se diga, hasta en algunos casos hasta el 60% no han regresado a la iglesia. Me gustaba un hermano que puso en las redes sociales dos cosas que me llamó la atención. Uno, ponía un cristiano que decía, yo no necesito volver a la iglesia, en la casa yo me puedo edificar. Porque están los demonios que dicen, no, la iglesia no son 4 paredes, la iglesia eres tú en tu casa. Y decía él, yo no necesito ir a la iglesia, en mi casa yo me puedo edificar, y lo muestran con tremendo caquete de hielo. O sea, más frío que el Ártico. ¿Usted cree que Dios va a fallar cuando Él dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre? Y cuánto más cuando veáis que la venida del Señor está cerca. Dios mío, esta pandemia era para que todos cayeran de rodillas. Si los propios evangélicos no reaccionaron, ¿cómo quieren que el mundo reaccione? ¿Y esto que todavía no es la gran tribulación? ¿Y esto que todavía está el Espíritu Santo? Y algunos evangélicos están diciendo, bueno, si no me voy en el rato me convierto en la gran tribulación. Si no se ha arrepentido en esta pandemia, ¿cómo se va a arrepentir después? Y estas son las imágenes reales. Así está el mundo. Yo quiero invitar a los que se pongan de pie. Hay iglesias, miles de iglesias, desde Estados Unidos hasta Argentina, miles de iglesias que lloran a su pastor o a sus 2 pastores. Como la iglesia Betel, la iglesia más grande de Managua, Nicaragua, de Asamblea de Dios. Su propio pastor, el pastor Valladares, muere a las 7 de la mañana en junio del año pasado por la pandemia, y solo 30 minutos después muere su segundo pastor. ¿Sabes el dolor de esa iglesia? No solamente ver morir a sus 2 pastores, sino que ni siquiera los pudieron enterrar. O sea, no le pudieron hacer un sepelio. Acabo de estar en México con 280 teólogos de las Asambleas de Dios. Y después de compartir con ellos, le dije al pastor Daniel de los Reyes, le dije, uno de los íconos de las Asambleas de Dios de México, y le dije, pastor, ¿cuántos pastores han perdido en México en esta pandemia? Me dijo, hermano Bolaine, más de 350 pastores. Hay más de 350 iglesias de Asambleas de Dios, solo de Asambleas de Dios, en México, que lloran la ausencia de su pastor. En Houston, solamente de agosto para acá, más de 15 pastores, solo de agosto de este año para acá. Porque muchísimos de estos pastores creyeron a lo que vamos a hablar mañana, las conspiraciones. Cuidado con las conspiraciones, porque en ellas están operando demonios también. Como me dijo uno de los científicos, él es un afroamericano médico y científico de la NASA. Me dijo, Antonio, ¿quiénes son estos que dicen ser médicos por la verdad? ¿Los conoces? Nadie los conoce. Porque tenemos que creer en alguien que tú no conoces. Tenemos un dolor profundo. Hay miles, en Estados Unidos, 750,000 familias que lloran a un ser querido. Esas son las imágenes del mundo. Y en la tierra la gente estará dolida, angustiada, desesperada.
Ese video me lo dieron a mí en el 2009. Experiencia extraordinaria que solo Dios puede responder. Después de que, no sé si tú lo viste en aquel entonces, Jesse, cuando Fox News, claro, se me vino porque es un problema. Yo siempre he dicho, yo no soy político, ni me voy a identificar ni con uno ni con el otro, porque como ministro no podemos ser activistas. Pero Fox News me sacó que yo era uno de los consejeros de Barack Obama, y Barack Obama sale allí, me abraza en público y todo, y allí, eso, bueno, por un lado me agarraron a garrotazo, pero por el otro lado abrió puertas que yo no imaginé. Eso abrió que de inmediato History Channel, National Geographic me invitaran junto con la NASA a reuniones privadas profundas como escatólogo, y desde entonces está esa relación bonita, incluyendo en mi libro. Y ellos me dieron videos que son únicos ahora, y yo digo, Dios mío, ¿cómo es que este video que vamos a ver está mostrando en el 2009 todo exactamente lo que yo pasó? Y recuerde, toda esta pandemia está preparando el nuevo orden mundial para la marca de la bestia. Veamos este video y después vamos a orar. A ver, mi hermano, prepárame el sonido. Meteorologists are at a loss to explain what is causing this weather and why it is taking flight to drive. That sudden drop in temperature just half an hour ago. Mexican officials closed the border in the light of so many years. Microscopic tag being planted in a person's body to track his every movement. You will rule on that, mark my words. A chip in everybody would be the universal monetary system par excellence, because there'd be no escape from it. As Americanism, you can peel off the label and find some Live to Los Angeles. Is happening now. a new world order can emerge. Ese camino ya está viviendo todo. Va a entender este domingo ese pasaje. Lo que ya están diciendo los científicos con esta pandemia.
Así como están de pie, te voy a pedir que inclines tu rostro, todos sin excepción, así de pie. Solo inclinen su rostro. Y ahí con su rostro inclinado, pídele a Jesús que te dé un corazón sensible. Sensible para entender lo que está pasando. Sensible para venir con toda tu familia a la iglesia. Y estar en la iglesia en estos momentos difíciles que vienen. Mientras están orando en silencio, si hay alguna persona, hombre o mujer, no importa la edad, pero que en este momento quisiera pedir perdón, que todavía no es salvo, pero que sabe que se puede quedar, yo le voy a pedir a esa persona que si no es salvo, allí donde está de pie con su rostro inclinado, le voy a pedir que repita conmigo en silencio la siguiente oración de perdón y de salvación, en el cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita conmigo: solo aquel que no es salvo, solo el que no es salvo, repita en silencio ahí de pie esta oración conmigo. Diga así: Señor Jesús, dígalo. En esta noche yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, solo los que están pidiendo perdón nada más, solo el que está repitiendo esta oración, si lo estás haciendo, repita 3 veces conmigo esta palabra. 3 veces. Diga así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando todos en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier persona que acaba de pedir perdón. Quiero depositar en los brazos del Señor, quiero ministrarle. Y quiero pedir al Espíritu Santo que me lo bendiga. Para poderlo bendecir, voy a pedir que si hubo alguien que pidió perdón y que repitió la oración invitando al Señor a su corazón, mientras todos están orando, si hubo alguien, solo levánteme su manito derecha como señal allí donde está de pie, como señal que repitió la oración, que pidió perdón esta noche, que invitó a Jesús a su corazón. Solo levántame tu manito, porque te voy a bendecir. Y si hay espíritu de muerte, lo vamos a reprender. Vamos a pedir al Espíritu Santo que tome control de tu vida. Ahora, con todo respeto, solo los que están levantando su manito derecha, salgan de su lugar y vengan aquí al altar. Quiero bendecirlos aquí en el altar. Quiero pedir al Señor que me los bendiga aquí. De donde quiera que esté, ven adelante. Todos los que levantaron sus manitos, los que no eran salvos pero que están pidiendo perdón. Que acaban de invitar a Jesús a su corazón. Mientras los siervos del Señor me ayudan a extender sus manos también, y junto con la iglesia vamos a bendecir estas almas que están en el altar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre,
En el preciosísimo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, depositamos estas vidas que han venido al altar esta noche. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Por eso esta noche, Señor, pedimos que usted los declare libres de toda maldición, de todo pecado y de todo reclamo que Satán quiera hacer de sus vidas. Porque por tu sangre preciosa en la cruz del Calvario, ellos son salvos esta noche. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu de muerte, incluyendo este virus de muerte, lo reprendemos y le prohibimos terminantemente que se acerque a ellos. Desde hoy, ellos no están solos, porque desde ahora, Señor, el ángel tuyo estará alrededor de ellos, los cuidará y los protegerá. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Amén.